A continuación tenemos la base de datos de implantología oral, que contiene 44 individuos a los que se les puso un implante a cada uno. Las variables que se van a estudiar son sexo, una variable nominal, edad, una variable cuantitativa continua, si la persona fuma o no, una variable nominal, si el implante sobrevivió o no, una variable nominal, y si el implante se puso en maxilar superior o en maxilar inferior, que es una variable nominal. A continuación vamos a sacar las tablas de frecuencia, comenzando por la variable sexo. La frecuencia absoluta se define como el número de elementos de la base que cumple con la característica. En Excel podemos sacarlo con el comando igual contar puntos y se selecciona el rango, que en este caso es el número de individuos de la base, 44. Luego se pone punto y coma y se selecciona el criterio, en este caso masculino. Se cierra paréntesis y será igual. El número que nos da como resultado corresponde al número de individuos que pertenecen al género masculino. Repetimos la misma operación para el género femenino. Igual contar si, se selecciona el rango, punto y coma, y el criterio en este caso es femenino. Se da igual, el número que nos da corresponde al número de individuos que pertenecen al género femenino. La sumatoria de los dos nos tiene que dar el total de individuos que pertenecen a la base de datos. Continuamos con la frecuencia relativa, que equivale al cociente de la frecuencia absoluta en el total de observaciones de la variable y se expresa en porcentaje. En Excel podemos sacarla dividiendo la frecuencia absoluta en el número de observaciones y el resultado lo cambiamos a porcentaje. Repetimos la misma operación para femenino y la suma de los dos nos tiene que dar el 100%. Las frecuencias acumuladas consisten, como su nombre lo indica, en acumular las frecuencias y sirven para agrupar observaciones. Para sacar la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor es el mismo del primer valor de la frecuencia absoluta y el segundo es la suma del primero más el segundo valor, y así sucesivamente hasta completar el número total de individuos de la base de datos. Para la frecuencia relativa, la operación es la misma, pero con los valores correspondientes y se expresa en porcentaje hasta completar el 100%. Para las demás variables cualitativas utilizamos las mismas operaciones, quedando como resultado en la variable sexo 23 individuos corresponden al género masculino, equivalente al 52%, 21 individuos corresponden al género femenino, equivalente al 48%. Para la variable fumar, 9 individuos sí fuman, correspondientes al 20.5%, 35 individuos no fuman, equivalente al 79.5%. Para la variable sobrevivir, si el implante sobrevivió o no, 38 implantes sí sobrevivieron, equivalente al 86.4%, y no sobrevivieron 6, equivalente al 13.6%. Para saber si el implante está en maxilar superior o inferior, 23 implantes se colocaron en maxilar superior, equivalente al 52.3%, y 21 implantes se colocaron en maxilar inferior, equivalente al 47.7%. Para la variable cuantitativa, establecemos el mínimo, que es el menor valor del rango de datos de la variable, y utilizamos el comando igual min y se selecciona el rango.
es equivalente a 22. Para el máximo, que es el valor máximo del rango de datos de la variable, utilizamos el comando igual max y se selecciona el rango de valores. En este caso 46. Y finalmente el rango, que equivale a la diferencia de el máximo y el mínimo, nos da 24. Los siguientes valores a establecer son la media y la mediana. La media es el número de observaciones dividido el total de los datos. Es equivalente al promedio y en Excel lo sacamos usando el comando promed y se selecciona el número de datos. En este caso equivalente a 34.77. Y la mediana, que nos da el 50% de los datos por debajo y el 50% de los datos por arriba, lo calculamos en Excel igual mediana, se seleccionan los datos y el número que nos dé es el que está en la mitad, con el 50% arriba y el 50% abajo. Es importante saber si es par o impar, que es determinante para establecer los intervalos. Para establecer el ancho lo sacamos usando el rango dividido el número de clases que vamos a escoger, en este caso 6. El cociente sería 24 y 2, 6, por un total de 4. Con resultados 4, si lo hacemos así, el último intervalo nos quedaría de 45, 41, 45. Nos falta 1 para completar el límite superior. Para ajustarlo, le sumamos ese 1 al ancho para que quede 5 y nos ajusta perfecto. Entonces, borramos lo que no nos sirve y establecemos entonces la primera clase tiene como límite inferior 22 y límite superior 26. La segunda clase tiene como límite inferior 27 y límite superior 31. La tercera clase tiene como límite inferior 32 y límite superior 36. La cuarta clase límite inferior 37, límite superior 41 y la última clase límite inferior 42 y límite superior 46. A continuación vamos con el centro de clase. Previamente se concatenaron los datos de los intervalos. En Excel en la celda lo vamos a ver como igual límite superior, el símbolo de i, menos límite inferior. Para el centro de clase es la sumatoria del límite superior y el límite inferior dividido 2. Igual, y para el primer intervalo es 24 y así se corre en la columna. A diferencia de las variables cualitativas, para establecer la frecuencia absoluta utilizamos un histograma por ser una variable cuantitativa que utiliza intervalos. Entonces vamos a analizar datos, histograma, le damos a aceptar y nos pide el rango de entrada. Seleccionamos el rango de los datos de la base, vamos al rango de clases y seleccionamos los límites de todas las clases, límite inferior, límite superior de las clases. Aclaramos que sin rótulos, no se ponen rótulos, y damos a aceptar. Y genera en una página nueva la clase y la frecuencia de los valores. Para sacar la frecuencia absoluta se suman los valores de las frecuencias que corresponden a cada intervalo. Es decir, para la primera clase, que tiene límite inferior 22 y límite superior 26, sería 1 más 5.
son 6. Para la segunda clase, que tiene límites 27 y 31, es 8 más 1, frecuencia absoluta 9. Para la tercera clase, que tiene límite inferior 32 y máximo 36, es 9 más 2, frecuencia absoluta es 11. Para la siguiente clase, de límites 37 y 41, se suma 8 más 2 y la frecuencia absoluta es 10. Y finalmente, la última clase, que tiene límite 42 y 46, la sumatoria es 6 más 2, la frecuencia absoluta es 8. La sumatoria nos tiene que dar el total de la base de datos de individuos, que debe ser 44. A continuación vamos a ver la gráfica de frecuencia absoluta. Seleccionamos los datos, vamos a insertar columnas, escogemos columna agrupada, clic derecho sobre la plantilla, seleccionar datos, editar. Para rotular escogemos los datos de los intervalos de la clase, aceptar y aceptar nuevamente. Se cambia la presentación, se puede cambiar el título para poner el nombre de la variable, en este caso edad, frecuencia absoluta de la edad. Y en presentación se pueden rotular los ejes. En este caso, el eje X sería la clase, corresponde a los intervalos de edad, y en el eje Y estarían las frecuencias. De la interpretación de la gráfica se podría decir que 6 de los individuos están entre los 22 y los 26 años, 11 individuos están entre los 32 y los 36 años, y 8 individuos están entre los 42 y los 46 años. Para la gráfica de la frecuencia relativa, seleccionamos los datos, vamos a insertar, circular o pie, clic derecho, seleccionar datos, editar. Se seleccionan los datos de los intervalos de la clase, aceptar y aceptar nuevamente. En la presentación podemos ver que los porcentajes están dentro del pie, y la gráfica se puede interpretar como que el 25% de los individuos están entre 32 y 36 años, el 23% está entre 37 y 41 y el 14% está entre 22 y 26 años. Para graficar frecuencia absoluta acumulada, volvemos a seleccionar datos, insertar, columna agrupada, clic derecho sobre la plantilla, seleccionar datos, editar y seleccionamos los datos de los intervalos de la clase, aceptar y aceptar. Cambiamos la presentación y podemos interpretar la gráfica como que 6 individuos están por debajo de los 26 años, 26 individuos están por debajo de los 36 y 36 individuos están por debajo de los 41 años. Finalmente, para graficar frecuencia relativa acumulada, seleccionar datos, insertar, seleccionamos columna agrupada, clic derecho sobre la plantilla, seleccionar datos, editar, se escogen los datos de los intervalos de la clase, aceptar y aceptar. Se puede escoger la presentación, y en la interpretación podemos decir que el 14% de los individuos está por debajo de los 26 años, el 59% está por debajo de los 36 años y el 82% está por debajo de los 41 años. Luego, en la aplicación del comando en toda la tabla, tenemos entonces para la interpretación que de los 6 implantes que se perdieron, que no sobrevivieron, 4 eran en pacientes no fumadores y 2 en pacientes fumadores.